puedo resistir mi profesión de ingeniero, quiero empezar diciendo algunas pocas cosas sobre la ciencia ficción, para ponernos en tema, ¿no? Para ponernos en tema. Creo que en un relato de ciencia ficción hay una regla básica: no hay que entrar en la tecnología. Y eso es una enseñanza que saqué de Jules Verne, ¿no? El viaje a la Luna. Es decir, cuando uno piensa que Jules Verne se imaginó el viaje a la Luna como un cañón con una bala que iba hacia la Luna, y eso pasó en el siglo XIX, se le podría decir que 2 siglos antes Newton le hubiera dicho: estás loco, eso no es así. Y mucho menos cuando en el medio del viaje dice: entonces la gravitación de la Tierra y la de la Luna se equilibraron y empezaron a flotar. Y nuevamente Newton le hubiera dicho: no es así, todo el viaje hubieran flotado. Entonces eso muestra que lo más importante es, cuando uno escribe ciencia ficción, es no meterse en la tecnología, como este libro no hace, y no se mete en la tecnología. Sí, no se mete a describir cosas que después que no conozco. No, que no se conocen y que la humanidad no conoce, no, en este caso. Bueno, entonces el mecanismo del relato de ciencia ficción es hacer una afirmación tecnológica, y luego ser consistente y coherente con esa afirmación, es decir, seguir todas a sus máximas consecuencias. Por ejemplo, una historia de ciencia ficción típica habla de invasión extraterrestre. Es absolutamente totalmente imaginada, nunca hubo una invasión extraterrestre. Algunos creen que sí, pero nunca hubo una invasión. Entonces lo único que tiene que hacer la persona es decir: la invasión, aparecen unos seres de tal tipo, de tales características, y de ahí para adelante se sigue coherente con esa historia. Y entonces no hay derecho a reclamo. Es decir, si uno pasa las primeras 3 páginas y acepta el contexto, tiene que seguir para adelante. Bueno, para presentar en la novela de Esteban hay que tener cuidado, además, como en todos los libros que se presentan, de no revelar detalles. De modo que voy a hablar de una novela, pero sin poderles contar nada sobre la novela. Así que voy a tener que hablar solamente de temas generales. Entonces, para esto, fiel a esa introducción, voy a comentar primero la hipótesis básica. ¿Cuál es la hipótesis básica de ciencia ficción de esta historia? Hay que aceptar la existencia de su protagonista, Augusto, que es un ser que tiene una inteligencia excepcional, un superdotado. Hasta ahí no hay demasiado esfuerzo. También hay que aceptar que otra cosa que ya empieza a ser bastante curiosa para el desarrollo de la novela, que es que Augusto quiere mejorar el mundo, cosa que va en contra de casi todas las historias de ciencia ficción, que en general lo que hay es algo malvado que quiere dominar el mundo. Ese hombre quiere mejorarlo. Y en tercer lugar, dice, hay otras cosas todavía más insólitas en Augusto. Y la primera de todas es que su uruguayo vive en el Pinar. De modo que ya ahí hay que aceptar una cosa bastante curiosa. Profesión: es un técnico, un especialista en videojuegos, se dedica a fabricar videojuegos. Hasta ahí, todo bien. Uruguayo en el Pinar haciendo videojuegos, no más. Exitoso fabricante de videojuegos. Es decir, hasta ahí no hay nada que sospechar. Hay exitosos fabricantes de videojuegos en el Uruguay. No sé si viven en el Pinar. Pero acá viene la sorpresa grande que nos reserva Esteban al principio de la novela, es que este hombre tiene una doble vida. Es decir, que además de fabricante de videojuegos, subrepticiamente, en forma clandestina, fabrica una supercomputadora cuántica. Es decir, una computadora de un tamaño y de una capacidad de cálculo tal que es mayor que la que pueden tener la mejor computadora en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Francia, o en China, o en la Unión Soviética, o más que todas ellas juntas, tal vez. Es decir, esa es la hipótesis que hay que aceptar. Con esto estoy comentando solamente el primer capítulo del libro. Creo que todo esto pasa en el primer capítulo del libro, de modo que hasta ahí no estoy traicionando prácticamente nada.
Pero la premisa que hay que aceptar es: estamos en presencia de una persona superdotada que se dedica a videojuegos, que vive en el Pinar y que tiene una supercomputadora capaz de darle la viaba a cualquier otra computadora del planeta, y que además quiere mejorar el mundo. Entonces, estas son las hipótesis básicas y eso es un planteo de ciencia ficción. A partir de este punto empieza la novela política. A partir de este punto el tema cambia, pienso que radicalmente, y entonces en lugar de empezar a imaginarse cosas al estilo del viaje a la Luna o de las invasiones extraterrestres, empieza precisamente a imaginarse qué haría Esteban si tuviera en esas condiciones. Es decir, en ese momento el protagonista Augusto pasa a ser comandado por los deseos de Esteban, ¿no? Yo creo que todas las inquietudes de Esteban, todos los que conocen a Esteban, y pienso que acá debe haber muchos que lo conocen, sus ideas políticas y sus ideas sociales, o que lo han visto, han leído sus columnas o han escuchado sus tertulias, saben que hay una cantidad de temas que lo inquietan. Del primero al último están todos en la novela, y todos actúan a través de esta supercomputadora en la historia. No falta ninguno, creo que falta absolutamente ninguno. Por supuesto, no puedo contar nada de lo que pasa, ¿no? Es decir, no quiero contar ninguna de las acciones que hace ni cómo las hace. Solo quiero comentar el mecanismo por el cual se desarrolla la novela, porque eso no creo que traicione nada. Es decir, las acciones que toma este hombre Augusto Esteban son de este estilo. Es decir, usa su supercomputadora para hackear otras computadoras y otros sistemas que andan dispersos por el mundo. Y entonces, ¿qué le abre eso? Esa supercapacidad de hackeo y de manejar criptografía y de manejar todas cosas de ese estilo le permite, por empezar, manejar los sistemas de distribución de energía, que por supuesto están controlados por otras computadoras y por lo tanto son hackeables y son manejables desde una supercomputadora. Permite manejar los sistemas de comunicaciones del mundo, porque nuevamente los sistemas de comunicaciones del mundo no son otra cosa que computadoras aplicadas para la comunicación, de modo que son hackeables y se pueden intervenir. Y finalmente puede hackear las cuentas bancarias. De modo que como puede hackear las cuentas bancarias, que también residen en computadoras y son hackeables, entonces, con esos tres excrementos, el control de la energía eléctrica, el control de las comunicaciones y el control de las cuentas bancarias, imagínense lo que podría hacer Esteban, ¿no?, para arreglar el mundo. Bueno, si no se lo imaginan, lean la novela. Bueno, sí quiero agregar algo más, es decir, la novela no es solo eso, que es abundante en detalles y además es muy Esteban, ¿no? Quiero agregar algo más. Lo que sí tiene una cosa adicional, que eso sí es una sorpresa para mí, fue una sorpresa para mí, que es que el nombre Augusto no es casualidad. Es decir, a lo largo de la novela hay lo que yo llamaría una nostalgia romana. Pero no una nostalgia de la ciudad de Roma, donde supuestamente Esteban, seguramente así ha sido visitante y ha sido disfrutar de la ciudad más linda de Europa, ¿no? No, de habitar. No, de la Roma imperial. Es decir, Augusto se refiere al emperador Augusto, el creador del imperio. Pero no solo eso, sino que además hay otras evocaciones que no quiero mencionar para no tampoco dar pistas sobre la novela, que se refieren precisamente a los primeros siglos romanos, ¿no? Es decir, importantes, y que son importantes dentro de la historia. De modo que es una novela de ciencia ficción, con un contenido, yo diría, casi completamente político, excepto esa nostalgia romana del Imperio Romano que aparece frecuentemente. Bueno, por supuesto,
las acciones de Augusto tienen respuesta, ¿no? Es decir, porque si Augusto se empieza a meter con las potencias mundiales, con los bancos y a hackear cosas y a tomar acciones, se supone que hay respuestas. Y bueno, hay respuestas pero pocas, ¿eh? Es decir, realmente Augusto se la sale casi siempre con la suya. Solo muy al final, tienen que llegar casi hasta el último capítulo para ver que hay algún pequeño tropezón de Augusto, nada más. Por eso tienen que llegar hasta el final. Pero, por supuesto, no le voy a contar el desarrollo del final, porque precisamente eso sería arruinar la novela. De modo que creo que esto es un resumen de lo que puede pasar y un motivo por el cual pueden leer esta interesante novela. Y espero no haber traicionado para nada su contenido y que los haya invitado a que la lean. Así que, muchas gracias. Bueno, Augusto, el que cambió el mundo actual, es el título del libro más reciente acá de Esteban Valenti. Lo leí varias veces y me encantó. Creo que nunca había leído tantas veces un título. El libro lo estoy reservando para leer en el verano, una vez que termine la biografía del Palito Pereira. Lo bueno de presentar un libro que uno no leyó es que no hay ningún riesgo de spoiler. No me tengo que andar cuidando como acá el compañero. Aunque el título ya spoilea bastante porque te dice Augusto, el que cambió el mundo actual. Ya en el título te está contando el desenlace. Todos aquí nos vamos sabiendo que el protagonista cambia el mundo. Es como decir Terminator, el que es aplastado, pero después reaparece y vuelve para ser destruido. O como decir el Pelado Martínez, el Terminator uruguayo. Igual Valenti hizo bien. Hay que poner títulos explicativos porque la gente lee cada vez menos. Se ha perdido la costumbre de leer. A la gente no le gusta leer, le gusta haber leído. No se leen los libros, no se leen las revistas, no se leen los diarios. Uno se pregunta por qué se siguen editando los diarios y la gente no los lee. Bueno, por eso mismo, porque la gente no los lee. Tampoco se leen los contratos, no se leen los manuales, no se leen las etiquetas de la ropa. No se lee la Constitución. A todos aquí presentes nos consta que hay legisladores que están esperando que salga la película. Se perdió el hábito de la lectura. El lector es una especie en vías de extinción. Antes se agotaban los buenos libros, hoy los que están agotados son los lectores. No es casual que el presidente no haya leído la ley de presupuesto, ni algunos de los decretos que firmó, o que Tabaré Vázquez no haya leído las actas del Tribunal de Honor. La ventaja que tiene la calle sobre Tabaré es que nació el 11 de agosto. Entonces, cuando le preguntan de qué signo es, puede responder, yo leo. Por eso Esteban Valenti no solo escribe, sino que compra sus propios libros, se los dedica y hasta los lee. Es como un loco Abreu intelectual que juega, se dirige, se discute el cambio y se echa la culpa de andar peleando el descenso. La literatura es sanadora, por eso mientras científicos de todo el mundo buscan la vacuna salvadora, Esteban decidió inmunizarnos con su nueva obra, un libro de casi 500 páginas, así que agradezcan que lo sacó en presentación tópica y no hizo un supositorio. Ni a mí ni a ustedes nos llama la atención que aprovechara la pandemia para escribir un libro de 500 páginas. En todo caso, lo que nos preguntamos es qué hizo con las otras 10.000 páginas que habrá escrito. Hoy todo está disponible en formato digital, se acabó el reinado del papel, se acabó el papel y nadie lo repuso. Una prueba de que la gente dejó de leer es que las librerías se tuvieron que reinventar, se transformaron en cafeterías. La gente ya no va por los libros, va por el mil hojas. Vos pedís, por ejemplo, el Martín Fierro y te traen un pedazo de queso con dulce de membrillo. Vas por la Rebelión de las Masas y te preguntan trufas o bombitas. Pedís la borra del café de Benedetti y te dicen azúcar o endulzante. Se puso de moda la cafetería literaria y eso no es nada. Hay bocas de pasta base que son librerías encubiertas. Esa es más brava porque es un viaje de ida. Empezás consumiendo pasta base y cuando querés acordar estás leyendo los libros de Pilar Sordo.
Por eso el Día del Patrimonio, que este año iba a llevar el nombre de don Mario Benedetti, pasó a llamarse Manuel Quintela, en homenaje al primer otorrinolaringólogo. Como la literatura entra por los ojos, dijeron, mejor vamos a homenajear a un especialista en oído, nariz y garganta. Faltó que el lema del Día del Patrimonio fuese puto el que lee. Y faltó también que algún candidato a alcalde de Cabildo Abierto propusiera hacer un fogón de la tradición con una quema de libro simbólica. Cuando Esteban me dijo que estaba escribiendo sobre algo que hacía mucho no escribía, pensé que era un libro elogiando al Frente Amplio. Por eso cuando me dijo que era de ciencia ficción, hasta imaginé el título, Autocrítica y Renovación. Más que ciencia ficción, surrealismo. Porque la dirigencia Frente Amplista es como la cédula, después de los 60 años es vitalicia y ya no la saca más nadie. La cuestión es que hoy, después de una profunda y exhaustiva autocrítica, sabemos que las causas reales de la derrota fueron Sendik y Graciela Villar. Se encontró una fórmula paritaria como no podía ser de otra manera. Para ser más inclusivos, podían haber mencionado también a Michelle Suárez. A Graciela Villar, el MPP, no solo la culpa de la derrota de noviembre, sino de que haya perdido la intendencia Álvaro Villar. La gente leía Villar en las listas y terminaba metiendo en el sobre una feta de salame, que al final no sabés si era para anular el voto porque querían votar por el pelado. Igual Graciela Villar no tiene de qué preocuparse porque con la perspectiva histórica del MPP, en 10 años la culpa de la derrota se la van a echar a Carmela o a Estelita Brasil. La ciencia ficción es una literatura utópica, por eso la biblioteca ficticia abarca otros títulos, por ejemplo, La gallineta y la bala, El arte del juego ofensivo de Mario Saralegui, ciencia ficción dura. Esto es lo mío, la nueva fórmula de hacer política, un ensayo de Ernesto Talvi sobre la constancia y la perseverancia. Otro título, Bajaron los delitos, novela corta o más bien un cuento largo del Guapo Larrañaga, que viene de obsequio con el diario El País. Eso sí, tenés que conseguirlo en esta cuadra, porque el Guapo no deja comprarlo en el kiosco de enfrente. Otro título, Entre la multitud, Pablo Mieres. Ciencia ficción. Si hay alguien adelantado a su tiempo, ese es Pablo Mieres, otra que Jules Verne. Mieres se anticipó a la pandemia. Hay que reconocer que el Partido Independiente siempre respetó la distancia social. Hace 18 años que dejó de ser presencial. Esteban Valenti eligió escribir sobre un niño que se revela como portador del potencial para cambiar el mundo y hacerlo más justo, pacífico e igualitario. Antes se escribía sobre el hombre nuevo y era humanismo marxista, hoy es ciencia ficción. El materialismo histórico dio lugar a la computación cuántica. La lucha de clases dio paso a la guerra de las galaxias. Pero la realidad siempre supera la ficción y el conflicto siempre hace avanzar la trama. Por eso tenés que Arquimón se pelea con Cristino, Martínez se pelea con el Gucci, el fiscal Díaz se pelea con Sonsol, Talvi se pelea con él mismo. Hay que saber elegir con quién complicarse la vida. Por eso Sanguinetti y Mujica andan a los abrazos. ¿Cómo estaremos que lo más normal que anda a la vuelta es Salle? Estamos desconcertados. Hasta ayer nomás Daniel Biglietti era a desalambrar, hoy nos enteramos que era el violín de Becho. No obstante, siempre vamos a poder elegir la pastilla azul y la roja, entre una y otra, entre conocer la realidad o vivir sumido en la ignorancia, entre elegir la dolorosa verdad con la pastilla roja o tomar la pastilla azul para vivir en la feliz ignorancia y mantener una erección. El Augusto que dice Valenti nació con 150 millones de neuronas, el doble que cualquier niño normal. El Augusto de Valenti puede usar más que el 10% de sus neuronas al mismo tiempo y su coeficiente intelectual es de 500. Para que se hagan una idea, el de Einstein era de 160. Augusto tiene más del triple del coeficiente intelectual de Einstein. El triple, es como tener al David en la explanada municipal y pararle al lado al negro del WhatsApp. Para que se haga una idea. Augusto, el que cambió el mundo actual, es un libro imprescindible. Dijo el canciller Francisco Bustillo, es un acierto circunstancial. Dijo el senador Raúl Lozano, este libro es lo más cerca que voy a estar del comunismo. Dijo Miguel Ángel Toma, me lo llevo para leer en el viaje. Dijo el intendente Carlos Moreira, me encantó, bien metida. Dijo Álvaro Delgado, ¿a vos te parece que yo estoy para libritos? Dijo Graciela Villar, así que soy una heladerita de hotel.
Por mí se lo puede meter en el culo. Y dijo Astori, yo conozco el modus operandi de Valenti. Esto empieza con un cuentito y termina en 2025, Augusto presidente. Hay muchas opiniones, pero las que importan son las de ustedes, futuros lectores. Lean a Esteban Valenti en su incursión en la ciencia ficción. Miren que si no tiene éxito, va a volver a la política y él ya consiguió que la 1001 tuviera la mejor votación de su historia. Buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias, estamos perfectos con el tiempo. Muchas gracias a mis dos amigos que solo siendo amigos pueden tomar con esta responsabilidad, seriedad y con tanta gracia la presentación de esta novela. Muchas gracias a ustedes por venir y mantener la distancia. Para escribir una novela hay que saber mentir. Una parte importante es que hay que inventar, hay que crear personajes falsos, situaciones falsas. Si no, uno escribe otra cosa. Las novelas son eso, una enorme mentira. Aunque en este caso tenga mucho que ver con la historia, con lo que, tanto con la historia del Imperio Romano, que es el trasfondo de no solo la tapa, sino de toda la obra. Incluso voy a dar una breve explicación de por qué, como con la política actual, que está muy bien sintetizada en esas imágenes que presenta mi amigo Schmidt. No intenten nunca escribir su nombre. Entonces, y yo pensé hoy, porque siempre termino las presentaciones, si voy a decir la verdad o voy a mentir. Para vender los libros, lo que voy a decir no creo que sirva mucho. La gente quiere optimismo, la gente quiere, en medio de este mundo lleno de incertidumbres, tener certezas, etcétera. Entonces, lo que les voy a decir es por lo que está pasando entre ayer y hoy. Eso me destapó la necesidad de decir la verdad. Este es un paralelismo entre un gran imperio que alcanzó su máximo esplendor con Augusto, el emperador que, no el máximo territorio, aunque él fue el que incorporó más, sino el que vivió más. Pero, a ver, Augusto es, hasta en el nombre, la síntesis de todos los imperios y el imperio occidental y no cristiano más grande a lo largo de la historia. Y la actualidad. Este libro es un grito que yo me di a mí mismo para romper con la decadencia cada día más evidente en este mundo. Es decir, también la decadencia y la incapacidad de cambiar que estamos demostrando los seres humanos hoy. Hoy, señores, señoras, compañeros, compañeras, en los Estados Unidos puede salir reelecto Donald Trump, aunque usted no lo crea. Y eso es posible porque va a ganar o perder por 6 votos o 3 votos, etcétera, pero es la punta de una pirámide invertida, de ese imperio global en decadencia en el que vivimos. ¿Por qué? Porque para que Donald Trump gane tiene que haber en el país que tiene más premios Nobel, no de la paz, que es un cuento, premios Nobel de ciencia, de literatura, premios Nobel realmente significativos, intelectuales, científicos. No digo patentes porque hoy los chinos le ganan en patentes a los norteamericanos. En ese país hay una enorme cantidad de imbéciles, enorme, que son capaces de votar siendo latinos para que no vengan otros latinos, que son capaces de votar contra la globalización, aunque ellos viven de la globalización y la crearon ellos. Pero no es solo eso, no es solo eso, es que, a ver, ¿qué hacemos todos los demás? Todos manejamos una cifra así sintética. En este mundo hay 1 a 50 y 50 a 1. El 1% más rico tiene el 50% de la riqueza y el 50% de la población tiene el 1% de la riqueza. Todo eso empeoró en estos últimos 8 meses.
Ellos, los pobres, los millones de pobres en el mundo que no comen, ¿qué hacen? Y nosotros, ¿qué hacemos? Más que algún llanto o trasladado a algún mecanismo de pequeño poder, digamos de poca dimensión e importancia. Pero nosotros hemos aceptado, lo estamos utilizando. Mucha gente está viendo esto en streaming. ¿Por qué? Y porque las nuevas tecnologías han transformado a las 10 primeras empresas del mundo en empresas de Internet. Que las 10 valen 1100 veces más que General Electric, que es la primera empresa que produce algo concreto. Pero no es solo eso, es que ¿quiénes son? Somos los peones, los siervos feudales de esas empresas. Somos nosotros, los usuarios. Nosotros les aportamos el principal capital a una religión sin Dios, sin libro sagrado, sin nada. Somos nosotros, nuestras vidas, nuestras informaciones. Eso es lo que vale y eso es parte de la decadencia fundamental, porque la decadencia cultural es lo fundamental. Y entonces, como yo contra eso me siento y me sentía totalmente aprisionado, escribí esta novela. Por unos instantes adelante de la computadora y después en algo que nunca me pasó antes. Yo escribí 10 libros. Empecé por el librito aquel de La penúltima máscara y creí que con eso ya me iba a sacar las ganas, pero ahora ya estoy escribiendo otros 2 libros juntos. Pero les quiero decir que me lo leí de un saque este libro. ¿Por qué? Porque no es que quería leer, es que quería seguir la rebelión, es que quería ver que había, aunque sea en la imaginación y en la ciencia ficción, donde falta una cosa que no es muy de Juan, que es mi conocimiento de las armas, que si me sacase eso me saca la mitad de mi historia personal. Pero todo eso este libro es un grito de rebelión contra este mundo decadente, contra la resignación de no poder hacer nada. Bueno, yo al menos escribí este libro. No solo denuncié, sino es posible, seguro que no se puede emprender este camino para cambiar la decadencia. La decadencia que voy a terminar con un hecho. El máximo de esa decadencia va a ser el calentamiento global. No se cansen de escucharlo, no se acostumbren. Esto de la pandemia, que es parte de la decadencia, parte sustancial de la decadencia, porque tenemos las tecnologías más avanzadas e increíbles del mundo, pero no podemos con este bicho. Pero además es un bicho que ataca sobre todo al norte, donde empieza la decadencia de los imperios, en el centro de los imperios. Excepto 2 países del norte, todos los demás están en rojo en el mapa del contagio, de los muertos, de todo. Pero eso es una pavada comparado con lo que puede ser el cambio climático. Y ese viejo chiste de que los generales de la NATO salían corriendo después de declarar la guerra mundial a una agencia de viaje a comprar pasaje a Montevideo, porque acá las cosas llegan siempre muy tarde, pues nos tenemos que sacar de la cabeza. Si hay un país vulnerable al cambio climático, que no hay política que se puede, digamos, y acuerdo nacional y política de Estado que lo pueda enfrentar, ese es el cambio climático, es el Uruguay. Por todo, por su producción, por donde vivimos, en nuestro territorio, por todo. Y entonces, el que lo quiera leer, lo leerá, lo verá con optimismo, lo verá como se dice, bueno, un optimista un pesimista es un optimista bien informado, pero yo creo que en realidad resignarse solo a hacer de esto un libro es terrible, o 2, porque posiblemente esté terminando otro en este sentido. Entre otras cosas porque lo que decía Schmidt Fernando es cierto, se lee poco, cada vez es parte de la decadencia. Nos hemos refugiado generaciones tras generaciones hasta llegar a prácticamente ocupar una parte fundamental de nuestra vida en los medios electrónicos controlados y que nos controla. Y bueno, tiene un nombre, Augusto. Y para mí Augusto es la comparación entre esos 2 momentos de la historia. En el medio hay muchas crisis, la crisis del siglo XIV, pero después del siglo XIV vino el Renacimiento.
Después del Renacimiento vino el enciclopedismo. Ahora no. Ahora no hay nada a la vista. ¿Está claro? Es decir, entre otras cosas porque la amenaza es la tormenta perfecta, que no hay computadora cuántica que la pueda resolver. Muchas gracias.